a pedirle al pastor Mauricio que él pase adelante y pues comparta lo que Dios ha puesto en su corazón para con nosotros. Adelante, bienvenido. Gloria a Dios y a su nombre. ¿Quién vive? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Me siento muy contento de poder estar no solamente en esta congregación. Quiero decirle que es la primera vez que estoy aquí en este país muy bonito. Todavía no conozco mucho. Como dicen por ahí, el que ha ido a Panamá y no conoce el canal de Panamá es porque no ha estado en Panamá, ¿verdad? Pero espero hacerlo ya mañana. Hemos estado visitando algunas congregaciones y me ha gustado la gente, muy amable, muy atenta, muy servicial, y eso a cualquier persona que viene del exterior, eso habla bien, en este caso de ustedes como panameños, amén. Mi nombre es Mauricio Ávila, soy de la iglesia, pastor, Centro Cristiano Pentecostés Elizama. La iglesia central queda allá en Barcelona, España, donde es mi pastor, Audi Lucera, al cual envío un fuerte abrazo y saludos a la distancia. Nosotros, juntamente con mi esposa, hemos venido para este país para un congreso. Este congreso de Conexiones Divinas del Reino se iba a llevar en mi país. Nosotros íbamos a organizar con otro pastor amigo que también nos acompañó, pero por la situación que ya es de conocimiento público, no se pudo llevarlo, se cambió la sede. Y por un momento yo estuve triste porque yo quería recibir a los pastores, servirles, honrarles, porque el tema casualmente se trataba de que la honra abre los cielos. Y algo muy importante cuando dice el Señor que cuando a él lo honra el hombre, Dios lo honra a uno. Entonces, honramos a Dios, honramos al hombre, honramos, ¿verdad?, la obra, su iglesia. Y a veces los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, ni los caminos del hombre son los caminos de Dios. Mientras yo quería que eso se llevara en mi país, Dios quería que se llevara acá. Entonces uno no puede, ¿verdad?, ir en contra de la voluntad perfecta de Dios. Y esto nos permitió poder, juntamente con mi esposa, visitar. Vuelvo y repito, para mí es la primera vez y espero que no sea la última. Y también tener esa experiencia de viajar por primera vez en un avión. Fue una experiencia muy emocionante, muy bonita. Yo siempre recordaba que le decía a Dios cuando veía pasar un avión, algún día voy a viajar allí. Dice la Biblia, o dijo el salmista David, que el propósito de Dios se cumplirá en él. Y asimismo, Dios puede cumplir su propósito en usted, hermano. Amén. Decía el pastor, y me gustó, ¿no? Ya estaba profetizando de que yo estaba allá en Barcelona, y esa es la intención, esa es la idea. Gloria a Dios. Amén. Me acompaña mi esposa. Yo quiero que mi esposa pase aquí. Yo sé que ella está un poquito afectada del clima caluroso y también una lluvia que nos cayó allá en Chiriquí. Le ha afectado, pero quiero que la conozca. Ella es la segunda vez o la tercera vez que me acompaña en un viaje misionero. Amén. Pastora Lorena. Bendiciones, bendiciones a toda la iglesia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo. Amén. Gracias sean dadas a Dios, pues estamos aquí bendiciendo este lugar, dando palabra. Amén. Y bueno, pues yo me siento gozosa de estar en este lugar como gente muy cálida, muy amiga, ¿no? Muy servicial. Y los bendigo a todos. Amén. Pues estamos trabajando allá en Guayaquil, Ecuador. Tenemos 3 niños, el uno ya mayor ya está casado, amén. Y tenemos los 2 adolescentes que ya ellos se quedaron allá en casa y están que me dicen, ya mami, ya estamos cansados de cocinar, dice. Ya queremos que vengas, dice. El uno tiene 13 años y el otro 14, amén. Pero ya ellos ya están, ellos me decían, vaya mami, que yo aquí me quedo. Y miren, para la gloria de Dios,
hemos estado aquí disfrutando de esta tierra muy cálida, igual que allá en Guayaquil, así caluroso. Pero ¿qué pasa? Que en cada carro había aire acondicionado y yo no había llevado abrigo. Y eso pasó, que ya me puse un poco afónica, la lluvia que nos recibieron, pues entonces aquí estoy, hermanos. Pero estamos aquí con la bendición de Dios para seguir adorando y alabando su nombre. Amén. Proclamando el evangelio a todo lugar donde vayamos. Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios. Amén. Bien, efectivamente, por referencia del pastor Edinson Vázquez, que estuvo en mi país, lo tuvimos en la congregación, y al saber que veníamos para acá, él rápidamente nos conectó con el pastor Erasmo. Hay diferente necesidad, pero Dios me hablaba y me decía que le dé un tema evangelístico. No sé si haya gente que no conozca al Señor, pero dentro de este tema evangelístico también es un tema que nos va a despertar la conciencia, nos va a redarguir, ya que Dios está buscando al hombre. El hombre no busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Y de acuerdo a la situación que usted esté teniendo, esté pasando, hay una palabra de fe, de esperanza y de amor para tu vida. Amén. Bien, quiero darles también un saludo de parte de la iglesia al cual servimos ya 21 años, la Centro Cristiano Pentecostés Elizame, en la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil es la capital económica de nuestro país. La capital, políticamente hablando, es Quito. Y Quito es, como quien dice, el centro del mundo, ¿sí? Hay un lugar, así como ustedes tienen un lugar como el Canal de Panamá, que es conocido por todo el mundo. La capital de nosotros es donde pasa la línea ecuatoriana. Y si ustedes en alguna vez tienen la oportunidad de visitar mi país, hay algo particular que ayer lo comentaba a los hermanos y no de una congregación y era un poco difícil de creer. Pero en ese sector hacen una especie de prueba que usted ha visto alguna vez pararse el huevo sobre un clavo, sobre la cabeza de un clavo. Bueno, aquí o en cualquier otra parte del mundo va a ser imposible, pero en ese sector, en la mitad del mundo, usted puede parar el huevo en la cabeza de un clavo. Esa es la experiencia y esa es la atracción que muchos turistas van y hacer ese experimento. Si ustedes pueden buscarlo por YouTube, en la mitad del mundo, cómo parar el huevo en la cabeza de un clavo, ustedes lo van a ver. Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos y mucha gente visita por estar un pie en un hemisferio norte y el otro pie en el hemisferio sur. Así que, bueno, yo también invito a que cualquier día ustedes tengan la oportunidad. Mire, tengo 52 años, no parece. Gracias. Pero nunca imaginé que yo iba a viajar. Es más, yo era de los que era un sedentario. Y cuando comencé sirviendo en la labor ministerial, vino alguien y me dijo, Dios te va a llevar a las naciones. Y hay veces cuando alguien viene de parte de Dios a decir una palabra, como que somos un poco escépticos. Y decimos, no, puede ser, a lo mejor, vamos a ver para creer. Llevo ya 21 años sirviendo en la labor ministerial, 35 como cristiano. Y hermano, he visitado ya 3 países. Y para mí, yo creo que muchas veces como que Dios nos cierra la boca, porque cuando Dios te da una palabra, créelo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Así que como ministro ordenado que soy, como siervo de Dios, yo te puedo decir también que tú puedes ir a las naciones. El tiempo lo pone Dios. Amén. Y si tú tienes fe, dice que la fe sin obra es muerta. Solamente dispón de tu corazón, pero con el propósito de ir y llevar el evangelio de Jesucristo. Amén. Bien,
Sin más preámbulos que decir, hermano, quiero compartirles el tema de esta mañana. Yo siempre pongo temas a los mensajes para que la gente de pronto, si no escucha todo el mensaje, por lo menos el tema, diga, ah, no, ese tema estuvo bueno. ¿Qué habló? No sé, pero estuvo bueno. ¿Dónde estás tú? Es el tema que quiero compartirle en esta mañana. Dile a la persona que está a tu lado, ¿dónde estás tú? Y ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 7 al 9. Amén. Quiero también enviarles un saludo a la distancia al pastor Edinson Vázquez por darme este enorme privilegio de hacerme la conexión, de poder estar aquí. Gracias, después de Dios, a él, estamos aquí con la ayuda del Señor. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 7 al 9. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. ¿Sí? Y leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Creo que ahí está, ¿verdad? Vamos a darle lectura. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién dijo esto? Dios. Y es la pregunta o el tema de esta mañana, ¿dónde estás tú? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte las gracias y el enorme privilegio, Señor, y la honra que me permites dirigirme a este grupo de tus hijos, a esta hermosa congregación que tú nos permites juntamente con mi esposa visitarla. Oh Dios, oro, Padre, para que tú me ayudes y me guíes a hablar conforme a tu voluntad, conforme al propósito y a la necesidad que tienen cada uno de mis hermanos. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Te pido que tú tomes control y una atmósfera de tu presencia se manifieste en este lugar. Que nada interrumpa este tiempo, Señor. Toma control y dominio y que mis hermanos no salgan como han venido. Que salgamos bendecidos, edificados, restaurados por una palabra, Dios mío, que no volverá a ti vacía, sino que a su tiempo dará su fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. El pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bien. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta fue realizada por Dios en el huerto del Edén cuando buscaba al hombre con el que tenía una comunicación directa. Amén. Una comunión estrecha. Pero a causa del pecado, el hombre y su mujer se escondió. Aunque esta pregunta tiene que ver, hermano, con saber o conocer la ubicación física del hombre, literalmente hablando, sin embargo, también sugiere la idea de comprender la situación espiritual. Y podemos decir que esta pregunta tiene tres efectos que ya lo vamos a estar viendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque de hoy en día el hombre moderno piensa que todo lo sabe, que conoce su condición o su situación y hasta quiere descubrir el futuro. Piensa que ya lo tiene todo. Esta pregunta que se hizo hace muchos años atrás en el huerto del Edén, esta misma pregunta de parte de Dios para conocer la situación física y espiritual del hombre, de hoy en día también Dios le está haciendo al hombre moderno. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En qué situación se encuentra el hombre? Si me preguntar, ¿cuál es la situación en que se encuentra el hombre? Usted me va a decir muchas cosas. Está en una condición de pecado, está en una condición de perdición.
el hombre no tiene a Dios, y así un sinnúmero de cosas. Pero recuerde que esta pregunta no solamente se la hace al hombre de afuera, sino al hombre que está en el camino que Dios nos ha puesto. Y te dice y te pregunta, ¿dónde estás tú? Dios sabía del sufrimiento que le estaba causando a Adán todos estos nuevos sentimientos. Mire, cuando Adán estaba en comunión con Dios, todo era paz. Todo era amor, todo era armonía, todo era libertad. Pero cuando el hombre desobedeció, entraron nuevos sentimientos. ¿De qué? De confusión, de culpabilidad, de remordimiento, también emociones de miedo. Y ya no había seguridad. Cuando una persona no se siente segura, lo que primero que hace es esconderse. ¿A causa de qué? De la desobediencia, a causa del pecado. Y eso fue lo que el hombre cometió. Desobedeció al mandato de Dios. Y recuerde que detrás de toda desobediencia hay una maldición. Pero asimismo, detrás de toda obediencia a la palabra de Dios hay bendiciones para aquel que los hace. Y a su nombre. El hombre moderno cree saber y conocer su situación y su futuro, ignorando que solo es un pecador y que necesita de un salvador. El hombre de hoy en día ha alcanzado logros que muchas veces ignora del camino de la verdad de Dios. El hombre piensa que lo ha ganado todo. Incluso ha podido llegar hasta la luna. Y piensan llegar hasta Marte. Y quién sabe hasta dónde más quisiera llegar el hombre. Y pretenden saber incluso más que Dios. Pero eso será imposible. Porque Dios es el todo y por todo. Amén. Como dice ahí la expresión, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque Dios es omnipresente, omnipotente y todo lo sabe, todo lo conoce y está en todas partes. Amén. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Miren lo que dice rápidamente Apocalipsis 3:17. El Señor da una radiografía de lo que es el hombre en la actualidad. 3:17 Apocalipsis. Porque tú dices, miren lo que dice el hombre. Yo soy rico y me he enriquecido y ninguna necesidad tengo. Así se siente el hombre, que no necesita de Dios. Eso es lo que dice el hombre, pero mire lo que dice Dios. Y no sabe que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, ciego y desnudo. Oiga, es algo fuerte, pero es la verdad. Usted sin Dios no es nadie. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero usted sin Dios, yo sin Dios, no soy nadie. ¿Qué soy? Un desventurado, un miserable, un desnudo, un ciego. Por eso necesitamos de ese Dios que todo lo puede y todo lo cree. Amén. Y a su nombre. Entonces, esta pregunta que Dios le hizo a Adán en el huerto, como les decía, tiene un triple efecto. Y vamos a ver qué efecto produce en la vida, o qué efecto produjo en la vida de Adán y qué efecto puede producir en la vida del hombre. Y es lo mismo, pero quiero detallar. Esta pregunta es una pregunta que despierta. Ese es el primer efecto. ¿A cuánto nos ha pasado que estamos ahí de pronto concentrados en algo y como que nos vamos a otro espacio? Y alguien nos llama y nosotros como que despertamos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien nos llama, eso llama la atención. Y eso fue lo que pasó con Adán. Esta pregunta perforó el corazón de Adán y le hizo pensar en cuán miserable o qué condición miserable estaba a él y se encontraba. Unos minutos antes, Adán tenía la libertad, tenía la seguridad.
Es más, dice la Biblia que ellos estaban desnudos, pero no sabían que estaban desnudos. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios resplandecía en ellos. Cuando la gloria de Dios resplandece en la vida de un hermano, usted no va a ver la crítica, no va a ver el error, la falla que su hermano tiene, porque es la gloria de Dios que resplandece. Amén. Pero cuando la gloria de Dios sale de nuestras vidas, usted va a verle las fallas, va a verle los errores, va a verle los defectos. Por eso necesitamos de esa gloria para que el Señor refleje su vida y no nosotros. Siempre yo oro y le digo, Señor, que no sea yo, que seas tu gloria reflejando en mí. Que el hombre no me vea a mí, porque si me va a ver a mí, se decepciona. Pero si ve a Cristo en mí, Él va a seguirte a ti y no al hombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Adán caminaba sin miedo. Caminaba seguro. La voz de Dios se paseaba en el huerto y Adán podía hablar directamente. Y es la misma situación que pasa de hoy en día con el hombre moderno o con el cristiano o con el hijo de hoy. Cuando estamos aparentemente bien delante de Dios o hay una comunión, usted tiene la libertad, se siente seguro. Pero cuando desobedecemos o caemos en algún pecado, lo primero que hacemos es escondernos. Cuando usted desobedece en algo al pastor, cuando el pastor dice algo y no lo hace, ¿usted cree que tendrá cara para verlo al pastor? No, usted se le esconde. Uy, ahí viene el pastor. Y se va y se mete en el cuarto, en la habitación. Amén. Pero ahí es donde Dios nos dice, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la condición en que te encuentras? Si estás en comunión delante de Dios o estás en una vida de pecado. De hoy en día hay muchos, no solamente de afuera, sino de adentro, que tienen su conciencia dormida. Y Dios les está diciendo, ¿dónde estás tú? Pero el pecado que llevan dentro no les permite abrir los ojos y conocer su situación, sino que lo primero que hacen es esconderse, no dar la cara, no ser responsable de sus actos. Yo siempre digo, hermano, cuando a usted, su pastor, le llame la atención, usted sea responsable de lo malo que hizo. No le eche la culpa al de al lado. Y ese fue el problema de Adán. Cuando Dios pidió cuenta y le dijo, ¿qué has hecho? Lo primero que hizo Adán es echarle la culpa a la esposa. Vino a la esposa y la esposa en la misma condición le echó la culpa a la serpiente. Cuando el pastor, cuando Dios te llame la atención, admite tu error, asume tu responsabilidad, no estés echando la culpa a otro. Dice que Dios encaró a Adán. Y Adán, en lugar de reconocer y admitir que se equivocó, que es la salida, es la vía más segura, muchos lo que hacen es huirle. Adán dice que se escondió, se conocieron que estaban desnudos y comenzaron a hacer o a coserse delantales con hojas de higuera. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipifica? Justificarse por sus propios medios. Cuando llegamos tarde al servicio, ¿qué es lo que decimos? Ay, pastor, es que el tráfico estaba demasiado. Ay, es que el reloj no sonó. ¿Verdad? Ay, es que se me presentó un inconveniente. Siempre tendremos excusa, pero nunca o casi nunca decimos, pastor, sí es verdad, es mi culpa. Yo me atrasé, no quería venir, la verdad que estaba desanimado, pero aquí estoy, doy la cara. Por eso esta es una pregunta que trae un efecto, que es despertar la conciencia y la condición que tú te encuentras. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás en obediencia? ¿Caminas con libertad? ¿Caminas seguro? ¿O eres de lo que te andas escondiendo? ¿O no vienes muchas veces a la iglesia porque si no el pastor te llama la atención o la pastora te va a decir algo? Cuando te dice, hermano, quiero hablar con usted, ya uno está, ¿y qué me va a decir el pastor? Peor si el pastor tiene la oficina, ¿verdad?
Quiero hablar con usted en la oficina. Ay, ay, ay. Pero decimos que estamos bien. Pero Dios nos dice, ¿dónde estás tú? ¿En qué situación te encuentras? ¿Cuál es el camino que estás llevando? Si es el camino de obediencia o el camino de desobediencia. Si es un camino de luz o es un camino de tiniebla. Si es un camino de amor o es un camino de odio. ¿Dónde estás tú? Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Dios quiso encarar y llevar o confrontar la rebelión y el pecado de Adán. Y muchas veces cuando el pastor te llama la atención, no es porque el pastor te va a matar, no porque el pastor te va a comer. Él va a confrontar no a ti, sino tu pecado, tu desobediencia. Y en vez de esconderte, da la cara. Amén. Pero muchas veces cuando el pastor llama la atención, sabe, el corazón se endurece y se rebeldiza. Y hoy te dice el Señor, ten cuidado de hacer esto. Porque si tú te portas de esa manera con tu pastor, con tu padre espiritual, con el líder de la congregación, es como que te estás portando de esa manera con el Dios de los cielos. Miren lo que dice el libro de Proverbios 29:1. Gloria a Dios. Adán se ocupó de hacerse delantales de hoja de higuera y a esconderse en la profundidad de la oscuridad. Y el ocuparse en estas cosas saca su mente de las tinieblas. Miren lo que dice Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si tú eres exhortado, te están llamando la atención, con humildad, acércate, admite que te equivocaste y ten la plena seguridad que Dios te va a restaurar. Pero muchas veces se rebeldizan los creyentes y no quieren aceptar. No, ¿qué me va a decir a mí el pastor si el pastor es igual a otro? Él también es un pecador. Y a veces comenzamos a proferir palabras sin sabiduría. Porque eso es lo que hace el pecado, endurece el corazón del hombre. Pero hoy el Señor te dice, no endurezcas tu corazón cuando escuche la voz de Dios. ¿Dónde estás tú, iglesia de Cristo? ¿Qué condición está? Entonces la primera pregunta es una pregunta que despierta la conciencia del hombre moderno y que trató de despertar la conciencia de Adán, pero Adán se escondió. Dile a la persona que está a tu lado, no te escondas. Asume tu responsabilidad. Enfréntala con valentía. Si fuiste valiente para desobedecer y para pecar, sé valiente para recibir la exhortación y recibir las consecuencias. Aunque Dios te perdona, porque Dios es amor, pero las consecuencias van a quedar. Y más bien necesitamos la misericordia de Dios, porque sin Él o apartado de Él nada somos. Miren lo que dice la palabra, ¿no? En el libro de Lamentaciones. Que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia y son nuevas. Y yo le pregunto, hermano, y si ha hecho esta pregunta, ¿por qué las misericordias son nuevas cada mañana? ¿Ah? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Sabe por qué? Porque todos los días le fallamos a Dios. No hay día en que usted no le falla a Dios. Si Dios tuvo una misericordia ayer, hoy el Señor, su misericordia es nueva. Y mañana será otra nueva. Nunca decaerán su misericordia porque nuestro Dios es misericordioso. Creo que, pastor, esta congregación tiene el nombre Casa de Misericordia. En lugar de esconderte en tu casa, ven a la casa de misericordia y recibe la misericordia de Dios. Aleluya. Segundo efecto, es una pregunta que convence.
¿dónde estás tú? La primera, Dios quería que Adán despertara de ese letargo que muchas veces el hombre entra cuando peca. Cuando el hombre cae en adulterio, en papá, la mamá, el esposo, a la esposa y hasta el mismo pastor. La pregunta fue para convencer y llevar a Adán a la confesión. A veces como pastor tenemos que usar psicología para que el hermano entienda de que está en un error. Y el hermano se justifica y el hermano dice, no, pero pastor, es que yo ya sé, pastor. Pero lo único que queda es, Espíritu Santo, encárgate. Y el Espíritu Santo, que conoce nuestro corazón y que dice que conoce lo más íntimo del hombre. ¿Quién puede conocer al hombre? El Espíritu Santo, que habita en nosotros. Por eso es importante. David decía, Señor, mira si hay algo dentro de mí, si hay algo malo, si hay algo torcido. Y eso no lo hacemos. Debería de incluir en estas oraciones el decirle, Señor, si hay algo malo, ayúdame a reconocer y ayúdame a apartar. Alguien me dijo en una oportunidad, pastor, por eso es que no me hago hermanito. Y yo le digo, ¿y por qué, hijo? Es que después tengo que dejar a mi segunda mujer. Y él no se convence de que estando en esa condición se va a ir para el infierno. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos del Espíritu Santo. Y cuando Dios dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Número uno, trató de despertar y que él supiera en qué condición había caído. Número dos, trató de convencerlo y que Adán saliera y dijera, sí, Dios, perdóname. Pero Adán enseguida echó la culpa. La mujer que me diste, le echó, como dicen por ahí, mató 2 pájaros de un tiro. Le echó la culpa a la mujer e indirectamente le echó la culpa a Dios. Porque ¿quién le dio a la mujer? ¿Quién le dio a Adán la mujer? Dios. Cuando tú le echas la culpa a tu mujer, tú le estás diciendo, Dios, tú tuviste la culpa por dármela. Cuando tú le echas la culpa al pastor o a la pastora, tú le estás echando la culpa a Dios porque Dios es quien te trajo aquí. No eches la culpa a nadie. Convéncete que el error del que cometió la falta eres tú. Amén.
Todos queremos que el mundo cambie. ¿Y por qué no cambiamos por nosotros primero? Si cambiamos por nosotros primero, los demás van a cambiar. Pero queremos que todo cambie. Hay esposas que me dicen, pastor, yo quiero que mi esposo venga en los caminos del Señor. Entonces tráigalo, venga usted. No, yo quiero que él venga primero. No. Dios trabaja con cada uno de diferentes maneras. Porque Dios es amplio, es múltiple. Lo que Dios hace contigo, de pronto conmigo lo va a hacer de otra manera, pero el propósito va a ser el mismo. El que seamos igual o semejante a Cristo. Amén. Ya su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú reconoces, cuando tú te convenzas o la convicción te va a hacer consciente de que estás destruyendo tu propia vida espiritual, económica, familiar. Si nosotros reconocemos por cuenta propia que muchas de las cosas que pasan en el mundo es por culpa nuestra. Mire, le digo algo, un paréntesis. En mi país gobernó un presidente 10 años. Y se supone que si alguien asume la presidencia o le sucede, para que la gente se olvide a ese presidente que si hizo bien o hizo mal, este hombre o el que asume la presidenta o el segundo mandato, tiene que superarlo y la gente lo va a olvidar. Pero allá se ha formulado ¿cómo es que se dice? Una palabra cliché. La culpa es de Correa. Todo lo que pasa, la culpa es de Correa. En ni más ni menos como hay cristianos, y perdónenme con mucho respeto le digo, es que cualquier cosa que nos pasa, la culpa es del diablo. Y a veces el diablo está diciendo, pero yo qué tengo que ver, yo ni siquiera le tomo en cuenta. El error o la culpa muchas veces es de es propia nuestra. El diablo a lo mejor ni te está viendo. Pero todo lo que pasa, le echamos la culpa al diablo. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa al diablo. Convéncete que muchas veces son errores propios que tenemos que enmendar. Amén. Si alguien se equivoca, déjalo que él se levante y enmiende. No lo señales, no lo juzgues, no lo critiques. Restáuralo, dice, con espíritu de mansedumbre. Porque si tú haces esto de señalar, un día cuando tú caigas, van a venir los dedos señaladores hacia ti. Por eso dice el Señor, no juzguéis a nadie. El único que tiene la facultad de juzgar es Dios. Y muchas veces Dios, antes de juzgar algo, Él usa su misericordia. Porque por encima de la justicia está la misericordia de Dios. Amén. A veces hay hermanos que caen y le decimos, ya no tienes perdón de Dios. Si la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos. ¿Y cuando venimos al arrepentimiento? Cuando reconocemos que hemos fallado. Cuando admitimos y nos convencemos que eso no estuvo bien, pero estamos para enmendar. Y a su nombre. Y por último, la pregunta, ¿dónde estás tú? Causa un tercer efecto que es una pregunta que busca. El hombre estaba seguro y hablaba con Dios directamente, pero cuando el hombre pecó se escondió. Y la pregunta que hace Dios es, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que busca. No es el hombre que busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Amén. La Biblia dice que Él ha venido a buscar lo que se ha perdido. Y cuando la Biblia te dice que tenemos que buscar a Dios, no porque Dios está perdido, sino que es una manera de expresar de que tenemos que acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y póngase a cuentas con Dios.
Esa es una palabra que Dios está buscando al más vil pecador. Dios es el que busca lo que un día el hombre se perdió. Y Dios estaba buscando al hombre. Dios no se quedó allí. No se conformó con que Adán y Eva cosieran hojas de higuera y se justificaran, sino que Él mandó a matar un cordero y los vistió de piel de oveja. Dios te está buscando para que tú no sigas justificándote, porque por obra nadie va a ser salvo. La única obra que Dios acepta es la de su Hijo Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí y nos redimió de todo pecado. Nos compró a precio de sangre. Si tú estás aquí, es porque Dios te buscó y Dios te encontró. Y cuando tú desobedeces, cuando tú pecas y tú te escondes, Dios te está buscando. Porque lo que está en sus manos, nadie lo puede arrebatar. Así que hoy el Señor te llama y te dice, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición estás? Dios está despertando tu conciencia. Dios está tratando de que te convenza que muchas veces las cosas que pasan en tu casa, en tu trabajo o en iglesia, no es culpa de nadie, sino de ti. Y Dios te está buscando. ¿Para qué? No para castigarte, no para reprenderte, sino para perdonarte. Él está con los brazos abiertos para decirte, hijo mío, dame tu corazón. Con amor eterno te he amado y he multiplicado mi misericordia sobre tu vida. Yo quiero hacer un llamado a aquella persona que a lo mejor está sin Dios, sin fe y sin esperanza. El Señor te llama y te dice, ¿dónde estás tú? Ven a Jesús. En Él hay salvación. Si no lo hay, bueno, hago un llamado para aquel cristiano o aquel creyente, aquel hijo de Dios que a lo mejor no ha estado llevando una vida correcta. No estamos aquí para condenarte ni señalarte, sino para ayudarte a levantar, para restaurar tu vida, para decirte como Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde estaban los que te estaban condenando? Ninguno, Señor. Bueno, vete, pero no peques más. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. No sé si me puedan ayudar allí con una alabanza o un himno de adoración. Siento en mi espíritu de que hay alguien, más de uno, que esta palabra le ha llegado a su corazón. Y que Dios, o que tú has estado diciendo, Señor, háblame. ¿Qué hago de mi vida? ¿Qué camino sigo? Más de uno ha pensado, Señor, voy a rendirme, voy a tirar la toalla. No tires la toalla, porque el camino del Señor no es para cobarde, es para valiente. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y mientras entona este cántico, yo quiero pedirte que pase aquí adelante. Yo quiero orar por ti. Dice la Biblia que así como el agua fresca es para el alma sedienta, es la palabra de Dios cuando viene de lejanas tierras. Yo he venido no porque he querido, sino porque Dios me ha enviado. Y este día ya contaba para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por esta bendita y eterna palabra que ha sido predicada, y lo que tú has puesto en mi boca yo le he hablado. Yo no sé cuál sea la necesidad